Hola, ¿cómo están? Esta vez les quiero presentar un modelo de clasificación binaria con una aplicación muy bacana de la ciencia de datos a la detección de fraudes, dado que la ciencia de datos puede aportar a los bancos, servirlos, dado que pues los fraudes pueden, o al menos las transacciones de las millones de transacciones que se dan a diario en un banco, el saber o el buscar dónde una transacción posiblemente es fraudulenta o dónde puede haber problemas o dónde debemos de revisar, pues sería bueno que un software le dijera y de todas las millones, dónde debes buscar, dónde probablemente hay un fraude. Es de ahí que tiene importancia pues este problema de clasificar entre fraudulentas o no eh, a una, a una, a un conjunto de muchísimas transacciones. Entonces, pues vamos a ver ese ejemplo hecho por mis estudiantes de Machine Learning en la Universidad de Antioquia. Un trabajo muy bueno y vamos a ponerle algunas recomendaciones, simplemente siguiendo las ideas de los estudiantes, que son muy buenas para la constitución de modelos de Machine Learning, en este caso clasificación binaria. Aquí vamos a ver una cosa que es que pues de las millones de transacciones, las que son fraudulentas, pues se presentan muy poco en cuanto al tamaño de todas las transacciones bancarias. Por lo tanto, pues entonces en este caso, esta clasificación binaria, uno va a ver que la clasificación tiene la clase positiva, que la podemos entender como ser transacción fraudulenta. Es una clase se presenta muy pocas veces, mm, es decir, una clase con mucho sesgo, frente a la clase negativa que se presenta mayoritariamente. Eh, entonces, pues la medida de desempeño de exactitud no es aplicable para este tipo de medida de desempeño de clasificadores, porque recordemos que la exactitud o accuracy, según Aurelien Guerón, en su muy buena disertación en el libro Manos a la obra en Machine Learning, nos muestra que efectivamente lo inconveniente de utilizar la exactitud o accuracy para medir el desempeño de un clasificador. Por lo tanto, en este caso, nos va a importar eh, pues las demás medidas de desempeño para un clasificador, en este caso la precisión, el recuerdo, el puntaje F1, también puede ser, uno puede utilizar también la curva ROC y el área bajo la curva de ella, o puntaje ROC-AUC. Eh, bueno, entonces vamos a utilizar estas y reflexionando bien sobre, bueno, y dependiendo de la situación, hay una medida de desempeño que se privilegia más y en este caso como es tan delicado que hagamos una predicción y que no detectemos que una transacción es fraudulenta, entonces uno diría que el poder de detección de nuestro modelo es algo que es muy importante para el banco y para las personas en general. Por lo tanto, el recall puede ser la medida de desempeño que se privilegia más dentro de este modelo. Entonces, vamos a hacer un recorrido en el que vamos a buscar privilegiar a esta medida de desempeño por encima de las demás. Recordemos que si uno privilegia la detección o el recall, pues entonces se nos disminuye la precisión siempre que queramos que el modelo tenga, por ejemplo, un poder del 100% en detección, pues entonces la precisión va a disminuir. Es decir, usted podrá constituir un modelo de clasificación binaria con una precisión y un recuerdo dados, pero si aumenta el recuerdo, le disminuye la precisión y viceversa. Bueno, entonces los estudiantes nos plantean bien la pregunta de si la tarea de determinar si una transacción es fraudulenta o no es de clasificación y de qué tipo, y nos lo expresan muy bien diciendo que es de clasificación porque lo que tratamos es de predecir clases, una de dos clases, entonces y no una predicción de valores, como por ejemplo en la predicción de precios de vivienda. Por lo tanto, pues esto sería una clasificación y de tipo binario.
porque solamente hay dos clases, una clase positiva, ser fraudulenta, y una clase negativa, no serlo. Entonces, ellos nos describen muy bien el tipo de problema de Machine Learning a resolver, nos indican de dónde puede obtener el dataset, que lo obtuvieron de Kaggle, nos dicen, nos van describiendo la variable objetivo, que en este caso es la variable isFraud, que indica si la transacción es fraudulenta con un 1 o si no es fraudulenta con un 0. Y también tenemos otra variable, isFlagged Fraud, que es el sistema que proviene de la transacción debido a que activa algunos umbrales. En esta, por ejemplo, el banco ya si utiliza la variable objetivo isFlagged Fraud, pues en este caso diría, establecería que dependiendo del monto de la transacción, moviendo el umbral de comparación del monto, podría establecer que la transacción es probablemente fraudulenta, diciendo, por ejemplo, que será fraudulenta si el monto de la transacción supera los $200.000. Entonces, de esa manera el banco se pone la tarea de que una transacción que supere tal valor, pues entonces hay que revisarla con mayor cuidado. Entonces, tenemos dos posibles variables objetivos. Vamos a ver cuáles son las que van a privilegiar de las dos los estudiantes. Y entre las variables predictivas está amount, o el monto de la transacción, el tipo, cash in, cash out, débito, pago y transferencia, el tipo de transacción, name or ORIG, que es el cliente que inició la transacción, o all balance or, que es el saldo inicial antes de la transacción, que también eso es un indicador de la que la transacción es violenta, probablemente fraudulenta, si era un monto muy pequeño en la cuenta y le llega un monto enormemente grande. Entonces, la comparación entre lo que hay en la cuenta y lo que se le transfiere, pues entonces también será un buen indicio de si la transacción es probablemente fraudulenta o no. Eso es un buen predictor, el saldo inicial antes de la transacción y el saldo nuevo después de la transacción, como nos lo indican bien los estudiantes. Entonces, de verdad que este es un trabajo muy interesante de ejemplificación de la utilización del Machine Learning, en este caso en el sector financiero. Nosotros defendemos la idea de que en realidad la ciencia de datos es transversal a todas las áreas del saber en este momento, y por lo tanto el pensar una didáctica de este saber específico es necesario. Y por lo tanto, pues queremos presentarnos a la convocatoria de investigación en la Universidad de Antioquia para efectivamente eh, establecer una didáctica de este saber específico y medir el impacto de su aplicación en los estudiantes. Son los dos objetivos: una didáctica de enseñanza en el ámbito universitario de la ciencia de datos y el impacto que la implementación de ella tiene. Ya la hemos empezado a implementar en algunos cursos para estudiantes de biología, química, matemáticas y estadística de la Universidad de Antioquia. Y ya seguiremos pues implementándola además y midiendo su desempeño. Bueno, los estudiantes nos señalan de que la función de activación referente a la clasificación binaria puede ser la función signo, porque si usted tiene un modelo lineal en el que el modelo lineal hace una suma ponderada entre los atributos y los pesos que les asigna a cada uno de ellos, pues entonces al comparar, al establecer ese puntaje para cada instancia, en este caso cada instancia es una transacción bancaria, pues entonces si ese puntaje es positivo, pues entonces diremos la transacción pertenece a la clase positiva, y si ese puntaje es negativo, pues diremos que la transacción pertenece a la clase negativa. Entonces la función signo, a través del 1 y el -1, nos puede ayudar a ese proceso de, dado un puntaje, una suma ponderada obtenida con un modelo lineal, pues es otorgarle una clase, gracias a las bondades
de la función signo. Entonces nos indican cuál es la que puede ser, mostrándonos así la naturaleza de las funciones que se utilizan para la modelación y clasificación binaria. En este caso, una función llamada función de activación, y en este caso que quieren elegir la función signo. Para otros modelos se utiliza, por ejemplo, la función sigmoide, como es en el Logistic Regression. Ahora, ellos importan las librerías. Vamos a restaurar nuestro kernel y nuestras salidas y nos muestran, vea, bueno, pues importan las librerías NumPy, Pandas y Matplotlib, que como sabemos, NumPy para manejo de vectores, es decir, de arreglos de números, de vectores, que en este caso van a representar las instancias, y los arreglos de instancias y los arreglos de etiquetas, y que esa manipulación de esos vectores que guardan la información, pues el experto es NumPy, y Pandas pues nos ayuda en esa manipulación, fusionándose con sistemas de visualización muy buenos como son DataFrame, unas estructuras de datos DataFrame, y Matplotlib, que nos permite visualizar esos procesos de clasificación y el proceso de determinación de cuál es el modelo más adecuado, con herramientas de visualización muy adecuadas como los scatter plot, los diagramas de barras, los histogramas, etc. Obtenemos el dataset con la función read sub-csv, ellos nos muestran las claves con el método keys, mostrándonos aquí el paso, la cantidad, el old balance, el new balance, el old balance des, bueno, todos los atributos, además de las variables objetivo, en este caso que habíamos dicho que las dos últimas son isFreud y isFlaggedFreud, como variables objetivos en este caso. Nos muestran que el dataset tiene 16.426 instancias con 13 columnas en donde están incluidas las dos predictoras que tenemos en este caso. Es decir, tendríamos entonces otras 11 atributos predictores y 2 variables objetivo para seleccionar con cuál nos vamos a quedar en esta ejemplificación. Siempre que utilices esto, pues mi recomendación al elaborar el cuaderno es de esa obtención de datos que los quieres decir, después de haber implementado los métodos, la función read sub-csv, la función keys para ver las claves, y la función o el atributo shape para ver la forma de nuestra data frame. Que entonces de acá usted diría, bueno, gracias a esa observación, lo que he logrado es que sé cuántos atributos predictores tengo. Entonces sabemos que hay 11 atributos predictores y 2 posibles variables objetivo y 2 posibles variables objetivo, y también nos puede decir el nombre y además de qué manera, pues como tiene sentido esas variables objetivo, esas variables predictoras con la variable objetivo, en el caso que describíamos ahorita. Entonces, cada vez que tengas un cuaderno Jupyter Notebook que elabores para una presentación del modelo de Machine Learning, mi recomendación es siempre utiliza los métodos y dinos a qué inferencia sacas de la utilización de estos métodos, funciones y atributos y clases al aplicarlo pues en este proceso de ciencia de datos. También nos mostró que el dataset es pequeño, nada más tiene 16.426 instancias, que en ciencia de datos es un dataset usualmente pequeño, muy apropiado para el aprendizaje. Es bueno decir, bueno, el dataset es de pequeño, nada más con alrededor de 16.000 estancias. El dataset es pequeño, con aproximadamente 16.000 instancias, que en este caso las instancias son transacciones bancarias.
Ellos nos dicen que clasificar en un conjunto de individuos en una serie de grupos, en este caso transacciones bancarias, teniendo en cuenta que un individuo nada más puede pertenecer a una de las dos clases, a eso se le llama clasificación. Entonces, en la que cada individuo pertenece o una y solo a una de las clases. En este caso, una transacción es fraudulenta o no lo es, pero no puede ser las dos a la vez. Nos hacen esa claridad en cuanto a lo que significa la labor de clasificar en este caso. Ahora van a hacer la descripción tabular de los datos y esa descripción, pues uno usualmente, según Aurelio Enguerón, él privilegia los métodos info, describe, y ellos también utilizaron isNull y el método zoom. Y miren que con info, pues nos permitió ver otra vez todos los atributos predictores, ver la naturaleza de los datos, que la variable predictora step es de tipo int y que si hay 16.426 datos en total y de step hay 16.426, se infiere que entonces no tiene valores nulos o valores faltantes, que tenemos toda la información al igual que en los demás atributos. Entonces, que el método info nos permitió ver de que no hay valores nulos o información faltante en cada uno de los atributos. Nos muestra que todos son atributos numéricos, algunos variables discretas y otras variables continuas. Con float casi siempre podemos describir las variables tipo continuo y con int las variables tipo discreto. Entonces, miren toda la información que este método nos entrega. Entonces, mi recomendación será siempre señalarlo en el cuaderno, que entonces así dices, bueno, ¿quiénes son las variables? Todas las variables son de tipo numérico, algunas continuas y otras discretas. Entonces, bueno, usted puede saber cuáles. Algunas unas variables son discretas, las asociadas a un tipo de valor int y nt64, y las demás parecen ser de tipo continuo, ya que son desde el punto de vista computacional de tipo float, ya que son de tipo float. No siempre las variables continuas tienen que ser de tipo, bueno, siempre las variables continuas tienen que ser de tipo float, pero no siempre las discretas tienen que ser de tipo int. Por lo tanto, se sospecha, porque hay veces que encontramos que la información está tipo float y es una variable discreta, es decir, la guardaron de esa manera, pero era discreta. Y el todo es que la costumbre será entonces, siempre que utilizas un método, dinos qué obtuviste, qué información obtuviste después de la utilización de él, e inmediatamente después. Miren que entonces esa es la ventaja de los cuadernos Jupyter Notebook, porque en una línea ejecuto código para obtener resultados y en otra línea pongo las inferencias que esos resultados necesariamente se infieren. Eso es una de las grandísimas ventajas que tienen los Jupyter Notebook para el aprendizaje de las matemáticas y en este caso de la didáctica específica de la ciencia de datos. Por lo tanto, los Jupyter Notebook se vuelven inherentes a la ciencia de datos desde nuestra perspectiva como docentes de matemáticas y de ciencia de datos. Muchas gracias. Bueno, aquí disculpen. Y ahora, con el método isNull y Zoom, pues él nos dice, bueno, para cada atributo, cuántos datos nulos tiene o cuántos datos faltantes hay. Nos dice que efectivamente nos vuelve a confirmar de que no hay atributos asociados a valores faltantes, es decir, no hay información faltante en nuestro dataset asociada a cada atributo, en lo que nos había dicho antes. Entonces, simplemente eso lo puedes tomar como una verificación y decir, bueno, pues efectivamente no hay valores faltantes
asociados a, a las diferentes variables. En este dataset. Ahora sí. Y ahora ya luego de que siempre, entonces aplicamos describe. Recuerden que describe es muy bueno porque info mira variables categóricas y numéricas, discretas y continuas con una sola utilización, mientras que describe nada más vea las variables numéricas, discretas o continuas. Entonces, bueno, pues describe nos permite, nos da una visión sin ver las variables categóricas. También otra vez nos dice efectivamente con la variable count cuántos variables no nulos hay asociados a cada atributo. Y eso nos vuelve a confirmar que efectivamente no faltan datos, dado que nos dice que asociado a cada atributo hay 16.426 datos no nulos, que coincide con lo que nos decía Shape sobre que habían 16.426 instancias. Y si las instancias es igual al número de valores no nulos por cada atributo, es porque en cada atributo no hay valores faltantes. Entonces uno ve las ventajas de Describe también para confirmar ese hecho. Pero Describe nos da, entrega algo más y es el promedio o media de todos los atributos numéricos y la desviación estándar o variabilidad de los mismos, así como el rango donde se mueven, lo que nos permite inferir si esos atributos deben ser escalados para que los algoritmos de Machine Learning trabajen mejor. Si uno ve que efectivamente STEP se mueve de 1 a 743, mientras que Amount se mueve de 0 a una cantidad exorbitante, dada en notación exponencial de 2.6 por 10 a la 7. Por lo tanto, eso nos confirma, gracias al método Describe, que tenemos al menos dos atributos que se mueven en escalas muy diversas y que los algoritmos de Machine Learning trabajarán mejor, sobre todo el SGD, los que utilizan los algoritmos para optimización del gradiente descendente, trabajarán mucho mejor si usted tiene escalados los datos. Entonces, de acá debemos de poner que efectivamente, pues, de la utilización con el método Describe, se infiere la necesidad de escalar los atributos numéricos y también de pronto, ¿y qué estrategia vas a tener? Pues como es Machine Learning, no es redes neuronales, pues entonces es apropiado estándar scalar. Y podemos aplicar la estrategia de normalización o estandarización de datos. Estandarización de datos, puesto que esta estrategia lo que hace es de cada atributo calcular, estimar dos parámetros, la media y la variabilidad del atributo o desviación estándar, y restar de cada valor en el atributo la media para que ya los nuevos atributos, los atributos escalados, tengan media cero, y divide por la desviación estándar para que la nueva distribución de atributos ya tenga variabilidad 1, lo que hace que entonces el rango donde se van a mover los datos ya van a ser entre -3, algo mayoritariamente entre el intervalo -3, 3, y eso hace que los algoritmos de optimización para hallar el mejor modelo trabajen mucho mejor, sobre todo el algoritmo de gradiente descendente. Entonces, será muy importante que cuando utilices el método, aquí lo señalo, nos indiques precisamente qué se infiere de la utilización de él, y déjame de ser enfático en ello. Siempre utilizas el método, el atributo, la función de Machine Learning y nos das la inferencia que de esa utilización se deriva. Entonces, que es como mostrar el fin de para qué la utilizamos, que es lo que nos está ayudando
¿En qué nos ayuda esa utilización para la modelación? Luego viene la parte de, los estudiantes van a tomar la parte de visualización, visualización del dataset a través de, bueno, pues histogramas y diagramas de dispersión, lo que permite establecer correlaciones y nos permite también ver si cuál es la estrategia de imputación de datos cuando hay que imputar. Por ejemplo, si hay mucho sesgo en las distribuciones, bueno, si las distribuciones en los histogramas son muy asimétricas, pues será mejor la imputación a través de la estrategia de la mediana, puesto que la media es muy buena, pero cuando en los histogramas vemos de que la distribución de los valores en los atributos, en cada atributo es acampanada. Ahí sí, pues será muy bueno imputar con la mediana, perdón, con la media o promedio, porque eso como que hace que armonice el nuevo dato que le damos con el resto de la distribución, mientras que la media o promedio en distribuciones asimétricas no lo hace. Entonces, vemos la necesidad de ver los histogramas como una forma también de establecer la estrategia de imputación a hacer. Entonces, recuerden, aquí lo vamos a poner, y es la cuadrícula de histogramas. Recordemos que la cuadrícula de histogramas puede ayudarnos a establecer la estrategia de imputación de datos faltantes. Entonces, para distribuciones muy asimétricas, la mediana. Para distribuciones simétricas, acampanadas, la media. Entonces, bueno, miremosla bien. Los estudiantes no lo muestran en una figura 12 por 12 y no ven, es que hay mucha simetría en amount, old balance, new balance, old balance des, son muy asimétricas. Y nos muestra cuando nada más existen dos barras en los extremos, en el caso de 0 y 1 para la variable transfer y flagged fraud y transfer y is fraud, bueno, pues entonces nos muestra que son variables, otra vez nos confirma que son discretas y binarias, discretas y binarias esas variables numéricas. Y bueno, pues y nos muestra que aquí la variable es fraudulenta, se presenta de manera equilibrada con la clase no es fraudulenta. Al presentarse alrededor de 8.000 veces las no fraudulentas y alrededor de 8.000 veces las fraudulentas, lo que le dice que si esa es la variable objetivo que escoges, entonces accuracy ahora sí es aplicable. Entonces, la medida de desempeño accuracy, en este caso, si esa es la variable objetivo, la puedes obtener, la puedes utilizar, mientras que si utilizas if flagged fraud, eh, pues no será, porque miren que nos muestra el histograma que se presenta más de 15.000 veces la clase negativa y la clase positiva no se presenta, no se presenta casi. Entonces, aquí ahora sí no sería importante. Entonces, bueno, eso es lo que hay que escribir. Entonces, como que en este caso, pues, bueno, uno diría, bueno, pues, si la variable objetivo es is fraud, is fraud. Aquí lo ponen is fraud, después con mayúscula. Entonces, es aplicable
la medida de desempeño de accuracy, mientras que si la variable objetivo es is flagged fraud, aquí, is flagged fraud, no es aplicable la exactitud, pues la clase negativa presenta mucho sesgo. Pues la clase negativa se presenta mayoritariamente. Es eso, que uno vea que la utilización del método is o his para trazar los histogramas asociados a cada una de las variables numéricas, pues nos llevó a qué diferencia, en este caso, hasta establecer las estrategias de imputación, dado que hay mucha asimetría en las distribuciones, y nos establece y cuál debe ser para cada variable objetivo la medida de desempeño aplicable. Entonces, la otra inferencia también la ponemos y bueno, y dada la asimetría de la distribución de las variables asociadas al problema, se infiere que una estrategia de imputación aplicable es la mediana y no la media o promedio. Entonces ya con eso, recuerden que pensamos de todas maneras la imputación porque los algoritmos de Machine Learning, en principio usted lo hace con un dataset, constituye el modelo, pero el dataset puede cambiar en el tiempo, el modelo simplemente se actualizará a los nuevos datos, imputando con la estrategia con la que lo hayas diseñado. Entonces, dado que el nuevo dataset o los nuevos datos puede que traigan datos faltantes, entonces debemos dejar es nuestro algoritmo con la capacidad de que cuando encuentre datos faltantes, pues los llene, o hago tratamiento pues de esos datos faltantes de acuerdo a la estrategia aplicable pues a nuestro dataset. Bueno, ya con eso, pues siguen los estudiantes con el análisis de correlaciones, trazan la matriz de correlaciones y ella es usual que la tracen toda para luego fijarse solamente en las correlaciones con respecto a la variable objetivo. En este caso, no siempre, mi recomendación es que siempre diga, bueno, si trazó la variable, la matriz de correlaciones total, pues nos diga para qué la utilizó. Entonces, en este caso es muy útil ella porque nos da las correlaciones con la variable objetivo y también las correlaciones entre los mismos atributos predictores. Y eso es muy bueno porque hay veces que uno, para la selección de atributos mejores predictores, es bueno tomar los más correlacionados linealmente con la variable objetivo y eliminar los atributos más correlacionados linealmente entre sí, simplemente de los más correlacionados tomar uno y el otro desecharlo porque así tendremos una colección al final de atributos linealmente independientes, es decir, o no correlacionados linealmente, para tener una base LI o un conjunto LI de atributos predictores, que eso ayuda a que los algoritmos de Machine Learning se optimicen mejor
puedan hacer el trabajo de modelación más rápido al disminuir el número de atributos predictores a los más necesarios, a los que son buenos, están bien correlacionados con la variable objetivo y son LI, es decir, son linealmente independientes entre ellos. Entonces aquí uno ve que, por ejemplo, el all balance con respecto a step está no está casi correlacionado, una correlación de 0.07, lo que muestra entonces que ellos son linealmente independientes. Entonces uno diría, bueno, entonces esos dos hay que dejarlos, step y all balance ORG, porque se muestra la independencia entre ellos, mientras que entre Amon y All Balance ORG hay mucha correlación positiva. Entonces se podría decir, bueno, entonces probablemente podría probar el modelo con solamente uno de ellos, a ver cómo se te desempeña y ver y después constituirlo con los dos y ver con cuál se te desempeña mejor. Y ver que, bueno, probablemente encontrarás que entonces con uno solo encuentras el mismo desempeño o muy cercano a con los dos y que los algoritmos corren más rápido cuando, los algoritmos de Machine Learning, la constitución del modelo, corren más rápido cuando les dejas menos atributos predictores para la modelación. Eso lo llamamos como en la ciencia de datos la reducción dimensional. Quedarnos nada más con los más representativos, los más necesarios para la constitución del modelo predictor. Entonces acá, esa sería como la intención. Vemos también que entre New Balance y, y All Balance, pues hay también mucha correlación positiva de 0.82. Por lo tanto, entonces ellos son muy linealmente dependientes y podríamos para la modelación quedarnos solamente con uno de ellos. Entonces, esa es como la intención y que te invito a que siempre la coloques. Entonces, podemos decir, bueno, pues hay atributos predictores muy correlacionados entre sí y podemos elegir el quedarnos con los atributos que sean independientes linealmente para tener solo los mejores atributos predictores, solo los atributos, los mejores atributos predictores, y en este caso mejor significa estar mejor correlacionado linealmente con la variable objetivo y ser independiente entre sí. Y en este caso, mejores significa estar muy correlacionados con la variable objetivo y ser independientes lineal entre sí, entre los predictores. Eso es lo que entonces usted puede así ya con eso, ver que siempre vamos a acostumbrarnos a que si utilizas el método CORE para establecer correlaciones, la matriz de correlaciones lineales o matriz de correlaciones de Pearson, pues entonces danos la inferencia que de ellos se entrega. Entonces, ¿y qué decisiones tomó? En este caso yo tomaría que cuando veo esta correlación de 0.82 entre estos dos atributos, All Balance ORG y New Balance o ORIG, pues me quedaría solamente con uno de los dos, por ejemplo, con All Balance ORG, y lo eliminaría a New Balance ORIG de la lista de atributos predictores para hacer una reducción dimensional, probar el modelo y después compararlo, incluyendo a los dos, a ver con cuál se desempeña mejor nuestro modelo predictor. Es así, la exploración de correlaciones es una tarea muy buena, muy importante, que aporta muchísimo a la optimización de nuestros modelos predictores.
Aquí le ponemos atributos. Y luego, pues, los estudiantes hicieron muy bien de que decir, bueno, pues, de la matriz de correlación, tomemos con respecto a la variable objetivo isFraud, pues bueno, cuáles son los más correlacionados y ordenémoslos de mayor a menor al poner el atributo ascending en false y así tener desde los más correlacionados positivamente hasta los más correlacionados negativamente organizados. Es así, vemos que en cuanto a la variable objetivo isFraud, el más correlacionado positivamente es transfer en punto 45, con una correlación lineal de punto 45. Podríamos decir que los más correlacionados positivamente son transfer, amount y step. Y los más correlacionados negativamente, los tres más correlacionados serían New Balance Orig, Cash y Payment. Y entonces, pues bueno, así uno podría decir, bueno, y probablemente entonces los que están en el centro, que son los menos correlacionados, miren que tienen correlación casi cero, pues entonces podrías tomar la decisión de eliminarlos de tu modelo, constituir el modelo con la eliminación de ellos y después compararlo con la inclusión de ellos, porque a pesar de que no estén correlacionados linealmente, pueden estar correlacionados. De todas maneras, correlacionados no linealmente, pero sí están correlacionados y eso, el quitarlos nos puede quitar poder predictivo de nuestro modelo. Entonces, primero establecemos un modelo predictivo solamente en cuanto a quiénes son linealmente mejores y luego y luego incluir a los que quité que linealmente de pronto no eran tan buenos, pero que probablemente son muy buenos en cuanto a otros criterios de correlación. Bueno, entonces así los estudiantes pues señalaron que con Skater Metrics querían ver a Transfer, a Money Step, a Odd Balance ORG, a Cost Out is Fraud, la variable objetivo, a New Balance Orig y Cash In, o sea, y Cash In y Payment, que son efectivamente coinciden con los más correlacionados, hasta el más correlacionado negativamente, y con la variable objetivo, que de pronto me gustaría ponerla de último, entonces la voy a quitar de aquí, control X, aquí le quito también otra comita acá, aquí le damos cambio de línea, y aquí la ponemos a esa variable objetivo de último, y bueno, pues trazando la cuadrícula de Skater Metric solamente para los más correlacionados linealmente, esperamos un momentico para ver qué obtenemos. Y vemos, vamos a esperar un momentico para, como se tarda usualmente tanto, me gusta estimar ese tiempo con porcentaje time. Miren, esperemos un momentico a que lo haga para ver gráficamente las correlaciones que hay, porque la presentación gráfica, y aquí nos quedó de todas maneras muy grande. De todas maneras, siempre relacionaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de los 13. Solamente eliminaron 2. Muy probablemente los menos correlacionados, que son isFlagged Fraud, que era la otra variable objetivo, y New Balance Des. Esa no está acá. No está New Balance Des, no está. De pronto tampoco pusieron al debit también, también no la consideraron porque su correlación negativa era muy pequeña y vieron de que su correlación, los otros, vemos que nos muestran unos diagramas de dispersión que no dicen mucho de las variables, de la relación entre las variables. Por ejemplo, STEP no muestra mucho su correlación positiva o negativa con los demás atributos. Miren, en la línea horizontal de STEP no se ve mucho. Gráficamente uno puede así establecer efectivamente, pues verificar si hay correlación lineal
y si hay correlación, porque puede que la configuración de los puntos no sea alrededor de una línea recta, sino, por ejemplo, alrededor de una parábola que abre hacia abajo o una parábola que abre hacia arriba, indicando que sí hay correlación, pero que no es lineal. Entonces, así, este diagrama con la función scatter matrix nos sirve para verificar que efectivamente las correlaciones lineales que vimos antes son correctas y para ver si, a pesar de que vimos que mm, no había mucha correlación lineal, pues puede que sí haya otro tipo de correlaciones. Entonces acá, al menos por ejemplo, entre New Balance y entre Old Balance, muestra que sí hay mucha correlación positiva, lo que veíamos antes entre esos dos atributos, porque miren que los puntos sí se aglomeran siguiendo alrededor de alguna recta en este caso casi perfecta, alguna recta dependiente positiva en este caso. Entonces así verificas efectivamente eso. Y por ejemplo aquí vemos de que no hay correlación lineal entre amount y all balance, pero si hay alguna correlación. No es lineal, pero hay alguna correlación. Lo que te indica es, entonces, bueno, pues puedes probar el modelo con solamente uno de ellos, porque no están linealmente, bueno, con los dos, porque no están correlacionados linealmente, son independientes, y luego ver si, eh, pero están correlacionados de alguna manera, no linealmente, pero están correlacionados, y luego ver solamente con uno a ver cómo se te comporta el modelo. Entonces ahora sí, después de ello, bueno, poner la inferencia, aquí no la voy a poner, y bueno, de esta observación gráfica, ¿qué inferencia sacaste? En este caso verificamos algunas correlaciones, vimos que hay otras que hay unos atributos que no tienen ninguna correlación, por ejemplo, en este, entre transfer y cash out, se nota que no hay ninguna correlación entre los atributos, el diagrama nos quedó prácticamente vacío, entonces no muestran ninguna correlación, entonces es decir, esos atributos, bueno, pues son independientes y si el criterio es de tener una colección de atributos independientes, pues entonces ellos podrían ser tenidos en cuenta porque no son independientes linealmente y ver que, como, de tal manera cómo se comportan para nuestro modelo, dada la independencia entre ellos. Entonces así vamos a poner que al menos que de la utilización de la función scatter matrix pudimos verificar las correlaciones entre los atributos predictores y las correlaciones lineales de los predictores con la variable objetivo fraud. Y pudimos ver la independencia entre la independencia lineal entre algunos atributos. Y también pudimos ver la independencia lineal entre algunos atributos predictores. Y también pudimos ver la independencia lineal entre algunos atributos predictores. Bueno, entonces uno ve así también que la ciencia de datos, los computadores nos ayudan mucho para estas modelaciones, pero es el científico de datos con esos criterios científicos que determina cuáles son los mejores atributos para constituir el modelo y así tener una mejor predicción. Entonces, de ahí que sea una ciencia al constituir conceptos científicos para la modelación. Bueno, entonces, los estudiantes aquí también tomaron la función train test split para la división de entrenamiento y testeo, simple imputer
imputación de datos faltantes, Base Estimator y Transformer Mixing para constituir la clase personalizada de selección de atributos. Entonces aquí como para constituir la clase personalizada de, selección de atributos predictores, dado que, un ejemplo de Aurelia Enguerón, el proceso de selección de atributos, que utilizamos los criterios de correlación, se puede automatizar a través de una clase de Python y que se puede esa clase articular con la automatización de preprocesamiento de datos a través de las clases Pipeline y Column Transformer. Entonces, de ahí que es muy bueno utilizar Base Estimator y Transformer Mixing y que siempre que uno presenta la lista de las librerías que para la modelación requiere y nada más las listas de esas clases de Python y funciones de Python que para la modelación requieren, nada más esas. Una manera muy didáctica de constituir un modelo y de presentarlo. Entonces, también tomaron del módulo preprocessing a Standard Scalar, que es el que va a implementar la estrategia de escalamiento de los atributos predictores que dijimos antes, de los atributos numéricos, que fue la Standard Scalar nos implementa la estandarización o normalización de los datos. Y también one hot encoder para las variables numéricas categóricas, pero en este caso no las hay. Entonces, si no, no vas a hacer tratamiento de variables categóricas, pues no la pongas en la lista. Nada más pongas las que vas a utilizar. Pipeline con transformer si va a hacer automatización del proceso de preprocesamiento de datos. Línea de regresión para la modelación. Mean square error para la medida de desempeño, pero eso sirve para regresión. Entonces, ni línea de regresión aplica acá, porque esta es una clasificación, y mean square error tampoco, que es una medida para regresores y no para clasificadores. Entonces, tampoco la tenemos en cuenta. Decision tree regressor tampoco, porque es clasificación. Es que pusieron puras clases para para, en este caso, regresión, diciendo que es una tarea de clasificación. Entonces aquí los que vamos a utilizar son modelos, clases que implementan o ayudan a constituir modelos de clasificación binaria como lo establecieron inicialmente. Entonces acá pues tomamos from sklearn punto tomamos de linear model al SGD classifier, que ya empieza siempre con notación capital letter. SGD es GD classifier. Y otro modelo lineal que es Logistic Regression, también podemos utilizarlo from sklearn.linear model y utilizamos Logistic Regression, que a pesar de que es una clase que es también para regresores, se utiliza mucho en clasificación, dado que ella tiene una función de activación llamada la función sigmoide, que ante el puntaje obtenido con una función lineal de los atributos, ese puntaje lo entra en la función sigmoide y ella lo convierte en una probabilidad de pertenencia a la clase positiva y a la clase negativa. Y así, con esa probabilidad de pertenencia, nosotros podemos entrar a esa probabilidad a una función que para una probabilidad mayor al 50% me diga que eso pertenece a la clase positiva, es decir, a un 1, y una probabilidad menor al 50%, pues entonces pertenece a una clase negativa. Es decir, que la función de activación la podemos articular con la función sigmoide, una función escalón que para probabilidades mayores al 50 nos dé un 1 y probabilidades menores al 50% nos dé un 0 o un -1 para indicar
a qué clase pertenece la instancia, en este caso la transacción bancaria. Entonces así Logistic Regression también se puede utilizar para clasificación binaria y el problema de pronto bastante lesivo para la modelación es haber importado librerías que son para regresores, siendo que el trabajo es para clasificación. Bueno, entonces instanciamos ya nuestras clases. Aquí nos dice, bueno, si tenemos algún problema en los nombres, aquí nos dice que hay un problema de sintaxis, SGD classifier. Vamos a ver si aquí creo que es classifier, creo que es doble S y solamente una F. SGD classifier, SGD classifier, classifier. Vamos a ver cuál será. Tenemos un problema en el nombre. Ah, sí, nos falta la palabra import, la sentencia import. Después de haber indicado el módulo donde vamos a traer la clase de sklearn, import, y ahora sí. Ya tenemos, nos falta que es linear model y es linear, entonces también el error de nombre. Él siempre nos va a indicar si tenemos errores de nombre. Aquí nos corrió perfecto. Y ya ya los datos los teníamos desde antes, pues no los tenemos que importar de nuevo, aunque ellos los importaron de nuevo. Dividieron en entrenamiento y testeo, y luego entre predictores y etiquetas, llamaron a los predictores data, y a las etiquetas las llamaron Y. Estandarizaron los datos, entonces en este caso con estándar scalar, aplicándolo fit transform y diciendo a cuáles atributos efectivamente van a aplicar esa estandarización de datos. Aquí nos dice algún mensaje de advertencia, pero igual no nos hace esa estandarización, y aquí la visualizan mostrándonos que efectivamente los valores cambiaron y que con uno aplicándole punto describe puede efectivamente verificar que step quedó con una media de 0, mira que el número es prácticamente 0, y una desviación estándar de 1, al igual que amount quedó también con una media de 0 y una desviación estándar o variabilidad de 1, y que los rangos en los que se mueven entonces quedaron entre, miren que sí quedan entre menos 3 y 3 mayoritariamente. Aquí quedó entre menos 3 y 3 porque mira que es el valor mínimo entre menos 1 y el valor máximo de 2. Aquí aquí se nos salió un poquitico, pero no exageradamente, porque el valor mínimo está entre menos 4, 4 y el valor máximo entre 1. Entonces, no se nos desvió mucho del intervalo menos 3, 3. De pronto se nos quedó fue entre menos 4, 4, menos mayoritariamente. La siguiente también entre menos 4, 4. La tercera también entre menos 4, 4. Entonces, más o menos nos va a quedar todos los datos moviéndose en un rango de menos 3, 3 o menos 4, 4. Mayoritariamente. Entonces, van a quedar todos más o menos en rangos muy parecidos. Eso es lo que se busca en el escalamiento de los atributos, gracias a la clase de estándar scalar implementada por los estudiantes. Y aquí ya ellos sí importaron un clasificador, SGD Classifier y Random Forest Classifier. Nosotros aquí tenemos Logistic Regression. Bueno, pues vamos a tener en cuenta que ellos también nos han puesto otros dos, y ya quitamos los de allá, los que eran regresores, y aquí ya los entrenan con los datos de entrenamiento y los datos de testeo y las etiquetas asociadas de train. Aquí lo llamaron de train. Ese de train lo obtuvieron de train, tomaron las etiquetas y las llamaron data, pero aquí tenemos un problemita, y es que en la forma de nombrarlos aquí pusieron de train, pero es que el de train para ellos incluye a las etiquetas, y data ya son los de entrenamiento sin la etiqueta. Entonces, para entrenar los modelos deben de utilizar esa data porque así lo llamaron. Entonces, de ahí que mi recomendación es siempre, cuando haces la división en entrenamiento y testeo, y después haces la división entre predictores de entrenamiento y etiquetas de entrenamiento, predictores de testeo y etiquetas de testeo, utilizar una notación que te permita indicar
cuáles son de cuáles, a cuál de los cuatro conjuntos has constituido. Entonces, bueno, pues entonces en este caso, pongámosle aquí que esos son los, para hacer eso, pues corrijamos la notación y pongamos, bueno, pues si tomó del de entrenamiento las etiquetas, estos se llamarán D, train, predictores, pred, y los otros se llamarán simplemente Y, train, las etiquetas de entrenamiento, y listo, las etiquetas de entrenamiento. Eso no ha tenido ningún problema. Y así ya los tienes, ya una mejor forma de nombrarlo. Y así, de esos de entrenamiento, haces todo este proceso. Aquí vas a hacer entonces aquí vas a poner the train pred para los predictores, con el que vas a constituir el modelo y las etiquetas de entrenamiento, JTrain, y de train, los predictores, no todos los de entrenamiento, los predictores, y las etiquetas, no todas las etiquetas, las de entrenamiento. Es así, constituyen los modelos. Aquí ya con eso tienes dos predictores, en este caso, pero aquí pues si quisieron a Random Forest Classifier, tendríamoslo así. Y después usted puede incluir el Logistic Regression que les estaba vendiendo ahorita la idea. Aquí utilizaron Crossval Predict, pero la matriz de confusión, que nos mide también todas las equivocaciones, cómo le va el modelo en la predicción. Les aplicaron Crossval Predict a cada uno de los modelos y con 3 hojas de validación, de pronto podemos ponerle 4, vamos a ponerle, a pesar de que el dataset, de pronto un número de hojas de validación un poquitico más grande para hallar esas matrices de confusión y ya luego imprimirlas. Aquí nos muestra para Random Forest que no se equivoca. Miren que la diagonal secundaria tiene ceros, entonces en realidad es un modelo muy bueno, mientras que el SGD se equivocó 18 veces, dijo 18 veces que pertenecían ciertas transacciones a la clase negativa, siendo que pertenecían a la clase positiva, es decir, unos falsos negativos. Entonces, vemos de que en este caso, para los estudiantes, Random Forest se les comportó mejor. Por lo tanto, es muy probable que ellos hayan tomado a Random Forest como el modelo que mejor se les acomodaba, aunque de todas maneras hicieron con Crossval Score la medida también del desempeño con 4 hojas de validación con respecto a la medida de desempeño accuracy, dado que en este caso es aplicable, dado que para la variable objetivo is fraud, o es fraude, o es fraudulenta la transacción, pues es aplicable, dado que esa sí no tenía sesgo, como vimos en la observación previa. Entonces acá, pues bueno, tiene que ser con los datos de entrenamiento, pero los predictores y con las etiquetas de entrenamiento, aquí con los predictores de entrenamiento, aquí con las etiquetas de entrenamiento, y hacemos aquí un cambio de línea para que se visualizarlo mejor. Aquí también. Y aquí nos da todavía un error de sintaxis, porque nos falta una coma, entonces aquí nos falta esta también. Y así nos dice Crossval Score no está definido, Crossval Score, porque no ha sido importada. Entonces acá previamente la importamos. Entonces traemos a de sklearn. Ella viene de Model Selection. Es el mismo módulo de Sklearn que nos da también a Traintes Split para la división de entrenamiento y testeo. De hecho, que en Crossval Score también hace una división. División también en el conjunto de entrenamiento lo subdividimos en varias hojas de validación. De ahí que entonces probablemente Sklearn los agrupó a Crossval Score y a Traintes Split y a Crossval Predict dentro del mismo módulo. Import
cross val score, y así ya pues eso tarda un ratico. Siempre, bueno, aquí me gusta, ya terminó y nos dice los 3 puntajes, en este caso 4 puntajes de desempeño para Forest. Tenemos en una hoja de validación del 98%, otra también del 98%, casi el 99% en realidad, si lo redondeas a 2 cifras significativas. Y aquí también, entonces el Random Forest sigue ganando y el SGD del 91, 92 y 93%. Por lo tanto, Random Forest se vuelve un mejor modelo para determinación de transacciones fraudulentas. Y ellos, pues entonces van a afinar, pero van a afinar a ambos. En este caso, lo que se pretende usualmente es solamente afinar el que ganó bajo validación cruzada. Entonces, bueno, pues ellos hicieron una grilla para ambos y aquí nos dice que no han traído la Grid CB, entonces uno la tiene que traer. Entonces, esa clase que nos permite hacer el afinamiento de modelos con grilla de hiperparámetros. Entonces, tomamos from sklearn punto, grid CB viene también esa viene de model selection, selection, porque también hace división del conjunto de entrenamiento en varios subconjuntos. Port grid search CB. Y miremos que entonces ahora sí, ya teniendo la clase, ahora sí él nos hace, pero recordando que tiene que entrenarse, pero con los datos de entrenamiento, pero los predictores, y con las Y, pero de entrenamiento, no con todas las etiquetas. Aquí con las Y, pero los predictores, y aquí con los Y, pero de entrenamiento. Y así nos dice que bueno, y aquí también y si usted está haciendo el afinamiento, pues los debe de afinar con la misma medida de desempeño que hiciste en la selección. Entonces, allá fue, por ejemplo, accuracy, entonces aquí también con accuracy. Entonces, aquí escribieron F1 macro, pues entonces mi recomendación es, no, si usted dijo accuracy, pues déjalo en accuracy. Entonces, aquí lo pones con accuracy. Porque lo único que estás es afinando con respecto a la misma medida de desempeño. Entonces aquí lo pones accuracy y lo volvemos a correr. Entonces, para que el criterio de comparación sea con respecto a la misma medida de desempeño. Aquí, bueno, tarda un ratico en que haga todo eso. Entonces, otra vez, y hacemos como eh, con el método, bueno, el atributo BestParam va a poder encontrar en la afinación cuáles son los parámetros que hacen que mejor se desempeñe el modelo en la afinación. Y con BestEstimator capturar el mejor modelo, es decir, nos entrega ya instanciado y entrenado el modelo ya afinado. Entonces ya con eso también aquí tendríamos ese mejor modelo y ya simplemente ver cómo se comporta en el conjunto de testeo. Pero para ver eso en el conjunto de testeo, pues YDTest Pred se requiere y las etiquetas de testeo. YDTest Pred para calcular el score, que él lo va a hacer con accuracy por defecto. Es decir, la función score siempre miras en la clase que utilices y en la documentación te indica el score, cuál es la medida de desempeño con la que va a medir el desempeño, en cuanto a el que va a hacer la puntuación. Con respecto a cuál va a ser la puntuación de desempeño de nuestro modelo,
y Random Forest y casi todos por lo regular van a hacerlo con respecto a la exactitud o accuracy. Distingamos siempre la exactitud o accuracy de la precisión del modelo o precision. Son dos medidas de desempeño diferentes, se definen diferente. Una mide como, el primero como esas que también mide más que todo los buenos aciertos, en decir cuándo pertenece a la clase positiva y cuándo pertenece a la clase negativa, pero no mide cuándo los desaciertos, mientras que la precisión compara las veces que con respecto a la clase positiva predijimos bien con respecto a la suma entre los que dijimos bien, que pertenecían a la clase positiva y los que dijimos mal, o los falsos positivos. Y así nos da como una medida de que también afirmamos al predecir, que también afirmamos al predecir. Entonces acá ya para ese conjunto de testeo tenemos que esperemos que termine de darnos la validación cruzada para darnos el mejor modelo afinado y ver que efectivamente el desempeño en el conjunto de testeo también sea casi del 100%, como en el conjunto de entrenamiento con validación cruzada él nos ha estimado para el modelo afinado. Entonces, vamos a primero a revisar es en la anotación de los estudiantes, si en la división en entrenamiento y testeo, acá siempre que usted tome, después de tener el conjunto de entrenamiento con predictores y etiquetas, y el conjunto de testeo con predictores y etiquetas, divide entre los entrenamientos, el conjunto de entrenamiento, entre los predictores de entrenamiento y las etiquetas de entrenamiento, pues también tener de manera análoga los predictores de testeo, de test, y las etiquetas de testeo, de test. Siempre dejarlas listas, los que son análogos. Aquí entonces lo tomamos de train, ya de test, y aquí de test. Así ya te queda la división y la forma de revisar con facilidad. Y cuando vayas a medir el desempeño, si escalaste e imputaste y demás, pues para medir el desempeño el modelo sabe predecir es en los datos preprocesados. Entonces el conjunto de testeo lo tienes que también preprocesar. Es acá, bueno, pues ese preprocesamiento se hizo antes de la división. Miremoslo, a ver cómo los estudiantes lo realizaron. Ese preprocesamiento, cuando dividió el entrenamiento y testeo, todavía no había preprocesado. Entonces estos son simplemente los de entrenamiento, pero sin preprocesamiento. Después hizo la estandarización y no reasignó. Por lo tanto, entonces, a pesar de que le dijiste que preprocesara, él no guardó esa información en ninguna parte. FinTransform no lo guardó en ninguna parte. Nos dio fue una copia sin modificar de los datos. Por lo tanto, entonces también los datos no te quedaron transformados. Entonces hay muchos problemas en este modelo. En cuanto a la medida del desempeño, porque en cuanto al preprocesamiento no se tuvo en cuenta en la modelación. Ya nos tenemos que terminar así, pero la recomendación será que siempre que después de la división en entrenamiento y testeo, siempre vayas a la parte de preprocesamiento para tener ya los conjuntos para constituir el modelo y verificarlo, pero preprocesados. Entonces, aquí ya vamos a terminar así, porque no lo hicieron de esa manera. Y aquí, bueno, pues ya terminó de capturarnos el mejor modelo y vemos ya su desempeño en el conjunto de testeo. De test spread, YTest, de test spread, YTest. Nos dice que de test spread no está definido. Vamos a ponerlo de test spread. Miremoslo desde arriba cuando se constituyó. A ver si ya ahora sí nos lo detecta. Es porque aquí está copiado el de test spread.
de nombre. Ahora sí, bajamos y miren que en el conjunto de testeo, Random Forest ya su desempeño no fue más, bajó al 83%, no al 100%, y uno hubiera esperado que ese desempeño fuera muy cercano al 100% como lo hizo en el conjunto de testeo con validación cruzada. Entonces, de ahí que será una recomendación, será que las hojas de validación, bueno, con el accuracy, pues sean las mismas con las que hizo con la otra medida de desempeño, la primera cosita también. Y sí, aumentar ese número de hojas de validación. A mí me gustaría de pronto mejor a 5 o 10, porque lo que se busca con la validación cruzada es que el desempeño en el conjunto de entrenamiento encuentres que que es una buena estimación del desempeño en el conjunto de testeo, es decir, en nuevos datos, de tal manera que tu modelo se lo entregues a la empresa y efectivamente cuando lo prueben con datos nuevos, efectivamente sea el desempeño con el que les entregaste o les garantizaste que el modelo se iba a desempeñar. Es decir, que la validación cruzada sea una buena predicción de lo que va a pasar con el modelo cuando lo utilicen otras personas, cuando lo utilicen las personas que requieren de este modelo. Entonces, a mí me encantaría mucho, pues en este caso, correrlo de nuevo, a pesar de que no van a quedar preprocesados, hay que organizar la parte de preprocesamiento, volver con más hojas de validación, de pronto con 10, vamos a darle por ejemplo con 10, hacer todo el proceso de validación cruzada de nuevo, midiendo los tiempos, porcentaje time, para siempre buscar si efectivamente obtenemos una coherencia entre el desempeño, por ejemplo, con la matriz de confusión que fue tan bueno en el conjunto de entrenamiento, encontrar si, miren que ya con mayores hojas de validación, SGD se equivocó menos o nos encuentra, nos da como un desempeño, no, se equivocó casi de la misma manera, solo que ya ahora sí también hubo equivocaciones en cuanto a los falsos positivos, pero entonces con las mismas 10 hojas de validación en este caso, pero ya con exactitud, con la medida de exactitud en el conjunto de entrenamiento, miremos a ver ya qué obtenemos para Random Forest y el SGD. Aquí obtuvieron 98%, 99, 98, 99, un desempeño muy alto para el Random Forest, sigue siendo muy alto con 10 hojas de validación y bueno, lo que buscamos es que el modelo pues entonces siga acercándose y aquí no, bueno, al menos ya ha disminuido un poquitico en promedio con respecto al aumentar el número de hojas de validación de Random Forest, pero sin embargo sigue estando hay mucha distancia entre el comportamiento, el desempeño de nuestro modelo afinado, Random Forest, en el conjunto de entrenamiento y el conjunto de testeo, porque miren que ya el mejor modelo, veámoslo aquí ya afinado, con accuracy y con 10 hojas de validación del modelo afinado, nos entrega en este caso los mejores parámetros, el mejor modelo y el desempeño en el conjunto de testeo, miremoslo a ver, pero teniendo en cuenta pues de que así como está, no estamos trabajando con los datos preprocesados y que hay que hacer la corrección a constituir el modelo con los datos preprocesados, dado que no hicimos reasignación, y que cuando lo vaya a hacer en el testeo, pues también tiene que ser con los datos de testeo preprocesados, es decir, en este caso, solamente escalados.
Aquí, bueno, todavía no ha terminado, esperemos, ya casi va a terminar, no falta sino la parte de testeo, porque ya todo lo demás lo corrió. No, todavía está corriendo los demás, la validación cruzada también. Así vemos aquí en el cuaderno, él, él algunas las termina antes que otras, algunas de las líneas de código las termina antes que otras. Esperemos un momentico para que termine. Muy bueno ver esta modelación. Me parece muy buen trabajo de los estudiantes. Esas son de cositas que hay que mejorar, pero para eso estamos en este proceso que no es sencillo, el de modelación. En este caso de la predicción de transacciones fraudulentas. Seremos un momento más para que nos entregue el resultado final y efectivamente ver cómo si sigue habiendo mucha distancia entre el desempeño en el conjunto de entrenamiento y el desempeño en el conjunto de testeo. Y de todas maneras notando de que si esa distancia persiste, entonces uno lo que hace es tomar decisión sobre seleccionar los atributos de otra manera. En este caso recuerden que ellos seleccionaron quitando los más correlacionados linealmente. Entonces puedes probar el modelo otra vez, ya con todos, a ver de qué manera se te desempeña. Y a veces también otra opción es constituir atributos combinados, productos y cocientes, que a veces esos atributos combinados tienen una mejor correlación con la variable objetivo, como lo pueden ver en el ejemplo de Aurelien Guerón sobre un regresor para predicción de precio de vivienda, en el que él constituye varios atributos combinados que mejor se correlacionan con la variable objetivo. Y entonces van a servir mejor para aumentar el poder predictivo de nuestro modelo y por ende el desempeño en el conjunto de testeo. Aquí se nos fue bastante grande con el tiempo, con las 10 hojas de validación, se demora un poquito más, pero vale la pena esperarlo para ver esa comparación y sigan ojalá pues puedan seguir la sugerencia que les doy y igual en otros próximos videos las voy a mostrar la implementación de ellas al incluir la clase personalizada en estos modelos. Vamos a ver otro ratico, a ver, se está demorando. Solamente le quedan por correr 2 líneas, faltan 3 líneas por acabar de correr. La más dura debe ser la última donde está corriendo la grilla de hiperparámetros con grid share se ve en el afinamiento del SGD y Random Forest. Una forma también de bajar eso es que si ya viste que el SGD no se está comportando bien, lo viste en el entrenamiento, entonces ya ese no lo afinas, entonces eso te baja el tiempo y ya no considerar más el trabajar con el SGD en el afinamiento. Entonces solamente con Random Forest, que es el que te está corriendo muy bien. Entonces, y te digo un mejor desempeño, casi del 100%. El porcentaje, time, y ahora sí, ya quitas todos estos, bueno, esos los quitaremos aquí posteriormente, ya después de que termine de correr acá. Vamos a ver, todavía se demora un ratico. Seremos con paciencia. Y aquí no también como nota que los requerimientos en ciencia de datos tecnológicos para en un tiempo corto o prudente, pues constituir el modelo, pues son necesarios. En este caso a mi computador recientemente le cambié la RAM para que tuviera una mejor capacidad de cómputo, pero a veces también esa capacidad de cómputo la tienes que mejorar utilizando servicios en línea que te prestan computadores de mayor potencia.
para ese trabajo de modelación en Machine Learning y también y en Deep Learning. Ese todavía se está demorando. Mm, Se está tardando bastante. Hacemos un momento, a ver qué tal. Me parece como muy importante, como que efectivamente no tomarse el tiempito. Aquí también tomarse el tiempo de ver, de esperar como para ver los resultados. De todas maneras, bueno, en el próximo video les comunicaré pues cómo va a ser el desempeño en total. No olviden seguirse suscribiendo a mi canal para seguir creciendo en esta modelación y ver las aplicabilidades, las múltiples aplicabilidades que la ciencia de datos tiene y cómo la didáctica de esta ciencia de datos se ve enriquecida gracias a estos ambientes como los Jupyter Notebook, los cuadernos Jupyter Notebook, creados por Fernando Pérez y su equipo de trabajo en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Y muchísimas gracias.